Buenas tardes. Estoy encantada de daros la bienvenida en nombre del Ateneo de Jerez a esta que es vuestra casa, Casa de Cultura. Hoy comenzamos esta actividad que organiza el aula Virginia Woolf, espacio feminista del Ateneo de Jerez. En la mesa hoy, por parte de la sección, por parte de nuestra bastada, Loli Cordal, que va a ser la que da paso a nuestras participantes de hoy. Estamos súper agradecidos de la participación de estas tres mujeres jóvenes, encantadoras, que ha sido una participación sin reserva, a tope. Han hecho todo lo que le hemos pedido y más, lo que ellas han inventado, ¿verdad? En muchas ocasiones nuestra sección organiza actividades en las que queremos quejarnos, gritar sobre situaciones de desigualdad, de violencia contra las mujeres. En esta ocasión es diferente, porque justo lo que queremos reflejar hoy en esta actividad es lo contrario. Parcelas que las mujeres van conquistando, que en otro momento fueron exclusivos de los hombres por los roles que repartía la mentalidad patriarcal y que invisibilizaba a las mujeres. Así que muchísimas gracias, Bea, muchísimas gracias, Aurora, Águeda. Muchas gracias hoy también a nuestra intérprete, que tiene un trabajo arduo. Estamos muy contentos de que ella esté aquí, porque sabemos que con ella está este grupo maravilloso de ateneístas a los que queremos recibir en el Ateneo, y nos esforzamos por hacerlo cuanto más días mejor. Y en definitiva, que lo disfrutéis. Voy a dar la palabra a Loli de nuestra sección, que va a ser la que va a presentar y va a moderar. Que lo disfrutéis, y yo creo que la recibimos con un abrazo en forma de aplauso. Buenas tardes a todos y todas las personas que en esta tarde nos quieren acompañar aquí en el Ateneo de Jerez. El aula Virginia Woolf, espacio feminista del Ateneo de Jerez, hoy, como otras muchas tardes, también se viste de gala. También se viste de gala para recibir a tres mujeres jóvenes que en un mundo como el mundo del vino de Jerez, que casi no me atrevo a hablar del mundo del vino de Jerez, ¿no? Quizás por mi desconocimiento, etcétera, etcétera, en un mundo que yo asocio más bien al tema masculino y demás, ellas van abriendo caminos, van abriendo historias y van teniendo presencia. Mirando un poco la historia del marco de Jerez, es verdad que, aunque bastante desconocido, es verdad que durante el siglo XIX, el siglo XX y demás, hubo grandes mujeres bodegueras. Muchas fueron porque se quedaron viudas, heredaron las bodegas, etcétera, etcétera, y tuvieron una importancia muy decisiva, tanto en Jerez como en algunos casos en el puerto de Santa María. Pero se conoce muy poco, no hay muchas cosas publicadas, hay muy poco. Y con esto quiero decir una cosa, que la invisibilidad de las mujeres es en todos los sectores. Yo, como historiadora del arte, en la historia del arte apenas aparecen mujeres, pero en el mundo del vino también es difícil que aparezcan mujeres. Yo creo que cuando pasen unos años y no estemos aquí muchas personas ya de las que estamos ahora, a lo mejor alguien se sienta en una mesa como esta y habla de mujeres en las bodegas, de mujeres que desempeñan diferentes funciones, porque seguramente que las hay, pero seguramente que también están ocultas, como pasan en muchos otros sectores, como el arte, la literatura, etcétera, etcétera. Por eso me parece que hoy gente joven, gente con iniciativa, gente formada, nos venga a hablar de ese mundo tan complejo, porque el mundo del vino, yo que desarrollé toda mi vida profesional en Jerez,
quizás, ¿cuál fue mi sorpresa, no? Cuando yo hice una vez, hace muchísimos años, un curso de la Méndez Pelayo con un compañero del instituto, con Pepe Zambrano, que es químico de sanluqueño, y me explicó claramente el mundo de las bodegas. Y yo, como profesora, me planteé lo siguiente: ¿cómo yo puedo estar educando en Jerez de espaldas a este mundo? ¿Cómo puede ser que este mundo sea tan desconocido? Y creo que realmente es un mundo que tiene que acercarse a las aulas, tiene que acercarse a todos los lugares, porque es la historia de Jerez. Y el mundo... Y me parece que es algo muy importante. Hoy tenemos aquí a 3 personas que yo ni siquiera voy a presentar. Quiero que se presenten ellas. Pero Aurora y Águeda, si me permitís, voy a hacer una pequeñita salvedad hoy, ¿vale? Por las circunstancias que me acompañan. Quiero hablar de Bea, la que tengo a mi lado. Bea y yo nos conocemos hace muchos años, muchos años. Yo la veo sentada en la primera fila, escuchando y demás. Bea hoy, Aurora y Águeda nos van a dar una lección, a mí personalmente, que desconozco mucho ese mundo, pero es que me gustaría que se presentaran. Si queremos empezamos por Águeda, porque está más en la esquina ahí. Y mientras se recupera Bea. Claro, hay que dejar tiempo para estas emociones. Pues bueno, yo soy jerezana, claro. Yo empecé... ¿No se escucha bien? ¿Pongo así? Yo empecé en el mundo del vino de Jerez un poquito por casualidad, voy a decirlo, porque yo elegí otra rama de estudios y pues por razones de familia, de problemas, no pude seguir estudiando lo que quería y al final pues decidí ir por la rama del turismo. Después, al hacer las prácticas de mi grado, fue cuando empecé a aprender un poco más sobre el vino de Jerez, porque trabajaba en González Vías, y ahí fue cuando me enamoré del mundo del vino de Jerez,
ya no solo del vino en sí, sino todo lo que supone en el tema de la cultura, de lo que hacemos al día a día, incluso de palabras que utilizamos que no sabemos que vienen por el vino de Jerez y por esta cultura tan grande que tenemos. Y ahí ya empecé a seguir estudiando sobre vino en general y en particular sobre vino de Jerez. Y en las prácticas de mi máster en dirección de empresas fue cuando empecé a trabajar en bodegas tradición y ahí sigo. Entonces sigo aprendiendo sobre vino, que nunca se termina, y cuanto más estudias, más te das cuenta de todo lo que te queda por aprender. Y nada, llevo ya hace ahora 10 años haciendo esto. Y nada, muy feliz de enseñarle a la gente todo lo que hay detrás del vino de Jerez y de nuestra cultura, ¿no? Así que, nada, así empezó lo mío. Bueno, pues yo soy Aurora. Me encantaría tener una historia romántica del vino, me acompañó durante... No, la verdad es que bueno, el vino me ha acompañado como a mucha gente de Jerez sin darnos cuenta, desde que era pequeña, pues en las celebraciones o en cualquiera de los eventos que celebramos aquí en Jerez a lo largo del año, también porque tenía tíos trabajando en bodegas, pero no era muy consciente del valor del vino aquí en el marco de Jerez. Y cuando tuve que elegir la carrera que estudiar, la verdad es que mi padre me dijo si tenía claro qué quería hacer. No lo tenía claro y me dijo, pues va a estudiar algo que esté en Jerez. Vamos, esa es mi historia, y estudié turismo y empresariales. Con esto de ampliar el currículum, pues me dio con alguna compañera por apuntarme a un curso del Consejo Regulador, a un curso de iniciación de los vinos de Jerez, que impartía por entonces César Saldaña. Estaba también Carmen Omesqué, que es la directora de promoción de los vinos de Jerez, del Consejo Regulador, y allí me reencontré con muchas cosas. Pues yo creo que lo que nos pasa mucho cuando somos más jóvenes, que no nos damos cuenta de lo que tenemos aquí, y de repente un día te paras y empiezas a escuchar todo lo que tiene que ver, toda la vinculación de los vinos de Jerez con la historia, con nuestras tradiciones, con nuestra gastronomía, la proyección mundial que ha tenido a lo largo de los siglos, y ahí pues también me reencontré con muchas cosas que había vivido cuando era más joven. Y además, cuando terminé la carrera, con unas notas no demasiado brillantes, pues tampoco tuve muchas opciones de elegir mis prácticas, y acabé en Bodegas Tío Pepe haciendo las prácticas como guía, algo que en principio no me encantaba porque me daba pánico hablar en público, pero que fui aprendiendo a disfrutar gracias a compañeros de allí del departamento de enoturismo que me ayudaron muchísimo y me hicieron darme cuenta que era lo que me quería dedicar, porque bueno, atendiendo visitas en la bodega yo siempre me quedaba con ganas de pasar más tiempo con los clientes, veía que no había como un enlace directo entre visitar una bodega y luego visitar la ciudad, y que había gente que venía a la ciudad por visitar la ciudad pero pasaba de puntillas por el tema del vino, o gente que venía a lo mejor una mañana a entrar a una bodega, tal como salía se volvía a Cádiz o se volvía a Sevilla y no se enteraba de luego cómo se vivía eso que habían aprendido en el día a día, pues en un tabanco o en un restaurante, o que tenía que ver con la historia de la ciudad. Y así, bueno, después de varios años dando algunas volteretas, pues pude volver a Jerez y trabajar como guía, como autónoma, y atiendo a visitantes que quieran conocer Jerez, más ciudades del marco de Jerez, Sanlúcar, el puerto de Santa María, enseñando las ciudades, pero siempre utilizando como hilo conductor los vinos, las bodegas, las catas, los tours gastronómicos, y lo compagino con trabajos de marketing a través de una agencia de marketing que colabora con el Consejo Regulador y con bodegas de aquí de Jerez. Bueno, yo creo que ya me habéis puesto nombre, por lo menos. Yo soy Beatriz. Voy a contaros también un poquito cómo llego yo a esta parte de ser guía turística,
¿Me escucháis bien o está el micro? Sí. Bueno, pues yo empecé hace unos 5 años más o menos como guía. Sí que es verdad que tengo esa parte romántica también un poco, y la no romántica, en mi historia. El vino también ha formado parte de mi vida desde siempre. Yo creo que quizá todos los que somos de Jerez forma parte, como bien ha dicho antes mi compañera, parte de nuestra cultura, de nuestro día a día, y quizá un poco sin darnos cuenta. En mi caso fue mi abuelo era químico de la fábrica de botellas y un enamorado del vino de Jerez, aunque falleció cuando yo era muy pequeñita, pero siempre mi familia me lo ha tenido muy presente, siempre. Empecé estudiando la carrera de Historia del Arte, no vamos a decir influenciada porque... Entonces sí que es verdad que llegó un momento que no me sentía en el lugar y decidí cambiar. Decidí cambiar a hacer un grado superior. Nunca pensé que el grado superior me daría tantísimas alegrías hoy en día, y porque lo empecé un poco desilusionada, desencantada, y no esperé nunca que me diera ese vuelco. Hice el grado superior de guía, información y asistencias turísticas, y creo que es los grados superiores es un gran desconocimiento quizá para mucha gente, pero que hoy en día te forman como profesional de cara también al futuro, y es muy importante. Bueno, yo tenía claro de que quería ser guía. Lo que tenía también muy claro que detrás de un mostrador yo no puedo estar, ni de una oficina de turismo, ni de una recepción de un hotel, así que decidí que yo iba a ser guía. Lo que no tenía muy claro era para dónde irme, hasta que un día fuimos a Bodega Fundador a hacer una visita, y casualmente aquí entra en juego mi compañera, fue nuestra guía en la bodega. Yo la vi, la manera de expresarse, la manera de comunicar, de hacer sentir, que directamente yo dije, yo quiero ser como ella de mayor. Estoy en el camino, creo, pero sí que es verdad que a mí me encantó la experiencia, y tuve hace muy poquito tiempo la oportunidad de decirle, oye, que yo soy guía porque tú, bueno, me enseñaste el camino a seguir, y la verdad que a mí me resulta una cosa muy bonita al fin y al cabo. Yo hice mis prácticas, me tuve que esperar un año por el COVID. Empezaba el día del confinamiento a hacer mis prácticas, así que por circunstancias obvias me quedo un año esperando. Me dan la oportunidad en Bodega Fernández Gao. A los 10 días más o menos conocí a Águeda, que vino de visita con su compañera, y también en el momento de conocerla dije, bueno, tú como hablas del tema de los vinos, quién eres, necesito conocerte un poco más también. Y desde entonces, pues claro, pues nos seguimos, y sí que es verdad que para mí me abrieron puertas. O sea, mi trabajo me abre la puerta, como digo yo, de viajar por el mundo con Venecia y copa en mano. El conocer gente alrededor del mundo, el estar en contacto, al final en difundir tu cultura, tu tradición, tu ciudad, ponerlo en valor, y que seas una mujer. También hoy en día muchas veces, aunque no lo parezca, es un examen un poquito complicado. Entonces, pues hoy en día pues seguimos trabajando, seguimos siendo guías turísticas, en mi caso también, y nada, 5 años que llevamos en la profesión. ¿Y cómo es eso de ser, sois guías turísticas, ¿no? Así está bien denominaros, ¿no? ¿Cómo es ese tema de ser mujeres? Bueno, tenemos nuestros días, a lo mejor un poco, ¿no? También. Sí, la verdad que una cosa que, bueno, porque visteis todos el reel que hicimos para promocionar esta charla, y una de las cosas, porque empezamos a hablar y la verdad que echamos un buen rato y hablamos de muchísimas cosas, que a veces nos acordamos de todas, pero una de las cosas que hablamos es que, porque claro, obviamente las mujeres, por suerte, hoy en la bodega sí que podemos encontrar enólogas, podemos encontrar pues, personas que llevan marketing, que llevan relaciones públicas, lo que sea, o en nuestro caso, pues visitas, ¿no? También hablábamos justo que ahora también hay la primera capataz en el vino de Jerez, pues está en William Humber, ¿no? Pero en el caso de las visitas, un problema que yo encuentro es que mucha gente cuando viene a la bodega
y venga una chica, y además una chica joven, una de las cosas que se piensan es que no sabemos sobre vino, sino que simplemente somos unas azafatas. O sea, que ese es muchas veces lo que la gente se piensa cuando vienen a las bodegas, y es un punto de vista que ha sido así durante un tiempo, o ha sido así en algunas bodegas, pero esa parte es un poco difícil cuando eso, se esperan que pues eso, quizá que tú no sepas de vino o que sea simplemente una persona que le enseña en la bodega y ya está. Sí, muchas veces, o por lo menos también, el examen más difícil que pasas en tu carrera no es el que haces en un aula con un papel, sino el cliente que te viene, y parece que entre que ser mujer, joven, esa delgada línea entre una y otra, tienes que pasar ese examen, y si no, pues parece como que no hayas aprobado nada también. También que no es tampoco como una crítica a la figura de las azafatas. También hay que entender que hace, 15, 20 años, podría decir, ya cuando empecé a tener yo un poco de contacto con el enoturismo, las grandes bodegas, que generalmente son aquellas bodegas que hacen uso de la figura de, no sé si suena bien, hacen uso, pero cuentan con la figura de las azafatas, fueron también aquellas bodegas que iniciaron los departamentos de enoturismo, en unos tiempos en los que en cualquier destino enoturístico siempre había una oferta interesante. Es verdad que Jerez siempre estábamos atrás, y los autobuses paraban con los cruceros, se bajaban en las 3 bodegas, se volvían a montar en el autobús y se marchaban. Y es verdad que aunque surja esa confusión, fueron esas bodegas las que empezaron a apostar por el enoturismo, y a partir de ahí pues siguieron otras bodegas, pero esa apuesta por el enoturismo empezó por esa falta de definición o de distinción entre qué es una azafata de imagen y qué es una guía turística. Y esto pasa también todavía hoy en las ferias de vino, cuando en un stand te encuentras a una compañera que, si se arregla un poquito más, pues seguramente sea imagen, y un compañero que siempre asigna a la gente a que es el comercial y el que más sabe la ficha técnica de los diferentes vinos. Entonces no es como una crítica, pero sí que al sentarnos, pues sí nos pusimos a hablar de que sí es verdad que al existir esa figura y a no estar muy claramente definida, no malintencionadamente, sino porque con la evolución del enoturismo, pues el enoturismo en Jerez en gran parte empezó así, pues a lo mejor no estaba muy clara esta distinción y ha afectado negativamente a las que trabajamos de cara al público en el mundo de los vinos, porque sí que parece a lo mejor que hay que pasar las 3 preguntitas, ¿no? De, bueno, ¿y tu padre quién es? O tú, ¿qué? Pero bueno, ¿de qué familia eres? ¿De qué familia eres? Entonces sí que nos dimos cuenta ahí que por el tema de las azafatas y las guías turísticas, que no estaba muy claro definido el rol, igual que creo que no pasa ahora, o a lo mejor me equivoco, que en el mundo de la sanidad pasaba con las enfermeras y los médicos, que normalmente el médico era el hombre y la mujer era la enfermera. Hoy quiero pensar que ya no pasa igual, pero creo que en el mundo del vino pues está en ese punto de inflexión que yo creo que está un poco cambiando, quiero pensar. O si no, ahí estamos nosotras dando la vara para cambiarlo. Tú hablas del enoturismo. ¿Nos podéis comentar un poco lo que es exactamente eso? Bueno, también hablamos de enoturismo como algo más específico dentro de la parte turística, todo lo enfocado con el vino. Pero nuestro trabajo, yo como he dicho antes, yo creo que va un poquito más allá. El enoturismo también es ese cliente que quiere saber, aparte de vino, toda esa especialización, la parte de micro para arriba, micro para abajo. Ahora, ¿no? ¿Todo bien? Vale. Ah, vale. ¿Acercarlo? Vale. Vale, ¿qué digo? Ya no sé qué hace. Que se acopla. Yo creo que se acopla. Vale. ¿Ahora mejor? Vale. Bueno, pues esa parte del turismo más especializada en los vinos también es un cliente que demanda una especialización un poquito más definida, y no únicamente muchas veces tenemos que hablar del tema de los vinos,
también de, pues bueno, nuestra cultura, nuestra tradición, acercar un poco más, que conozcan más. Es un cliente con otro tipo de intereses también, mucho más allá. Puede venir gente interesada en el vino, pero el enoturismo es una forma de conocer un destino a través del vino, que normalmente pues tiene una vinculación con la evolución histórica del destino. En cualquier destino enoturístico, pero es que en Jerez nosotros podemos presumir que más que nadie en el mundo y mejor que en ningún lado. Es decir, porque tenemos una historia milenaria, ¿verdad? Tenemos 3.000 años de historia. Aquí empieza el vino antes que en el caso de Jerez de la Frontera, antes incluso de que se funde Jerez de la Frontera, ya había vino aquí en la zona. Entonces, es muy bonito ir aprendiendo de vinos a la vez que se va aprendiendo, se van contando la evolución histórica de la ciudad y lo que la ciudad es hoy en día y lo que son nuestras tradiciones y nuestras celebraciones. Y entonces cuando lo explica pues te toma una copita también y eso es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor. No sé, tú a quedar como... No sé, sí, yo lo veo igual porque parece muy curioso que cuando buscamos contratar a alguien para entrar en el equipo, tú no buscas a alguien que tiene que ser una persona súper completa, tiene que saber de idiomas, tiene que saber de vino, o si no, lo tienes que formar y tiene que saber también de historia, porque es que en las visitas empiezas hablando de la historia de la bodega y acabas hablando, pues eso, de hace 3.000 años, de los fenicios, de cómo la evolución de la palabra de la ciudad acaba en sherry y en cómo, ¿sabes? Acabas hablando de todo, de historia, de vino, de química, de la fermentación, tal. Al final el enoturismo envuelve todo y acabas hablando eso, no solo de vino, sino también de la cultura. Yo creo que esto también es para reflexionar en el punto en el que también en algunos casos, visitando algunas bodegas, pues te encuentras a lo mejor con algún guía al que te da por preguntarle, bueno, ¿y a ti qué vino te gusta? Y que te suelta, a mí no me gusta el vino, es como, no es tu sitio. Entonces, también, yo creo que eso está cambiando también. Yo creo que la selección de personal, de a quién estás eligiendo para que defienda tu compañía o tus vinos, también es bastante importante. Y creo que durante un tiempo también la imagen se ha puesto por delante el interés que pueda tener una persona en estar enseñando una bodega, y es de verdad que marca la diferencia que una persona que le gusta, o sea, que consume lo que te está explicando, sí, lo disfrute, con que lo haga una persona que está ahí cumpliendo una función sin ningún vínculo emocional. El impacto que tiene en el visitante es totalmente diferente y se nota en la impresión que se lleva el visitante, y luego se notan las ventas, las tiendas, sí, y también se nota muchísimo. Entonces eso es también, yo creo que también se está especializando, profesionalizando la figura del guía, pero eso yo por lo menos también lo he visto y me ha dolido. Es que yo creo que el tema emocional es importante en todo, ¿no? En todo lo que tú si sea. estás explicando un edificio y a ti no te gusta el arte, etcétera, etcétera, claro, al final la gente que está a tu lado dirá, madre mía, que vaya trullo me están metiendo, sí, esto es terrible. Pues imagino que en vuestro caso será también, sí, muy parecido, ¿no? Sí, sí. Que conectéis con la gente, con el producto, con lo que os gusta. Sobre todo me parece muy interesante eso, que es lo que yo busqué un poco de enoturismo, porque como no tengo ni idea, y es una cosa que se desarrolla en muchos países del mundo, en casi muchísimos, ¿no? En España el marco de Jerez está dentro del enoturismo, ¿no? Y que sea un poco un movimiento también, o sea, que es cultura, que no es solamente el fino, el tal, sino que es cultura, que es que aquí hay una historia milenaria que se hizo, etcétera, etcétera. Me parece muy interesante eso, ¿no? Que da... Otra cosa que también comentabais un poco, ¿no? Como claro, la gente que a lo mejor no conocemos mucho el mundo, pues de Jerez nos suenan las familias, las grandes familias, ¿no? Eso es lo que vas por ahí adelante. Yo, por ejemplo, que aunque llevo aquí 40 y tantos años, pero cuando vas a otro sitio, pues a lo mejor te preguntan, pues la familia tal, pues la familia cual. ¿Qué papel
papel juegan las familias dentro del mundo de las bodegas y las mujeres sobre todo? Bueno, depende. Yo voy a hablar un poco también de mi experiencia personal. Trabajo en una bodega codo con la familia y a mí me llegan a preguntar, ¿eres de la familia? Y que cuando te preguntan eso, estupendo, maravilloso. Pero ya cuando te preguntan tu marido, eres hija de, eres tu marido, tu pareja, tú dices, bueno, hay muchas maneras de preguntar si eres familia o no, también es verdad. Pero trabajando también en otra bodega me han llegado a preguntar, ¿y tú de quién eres? Es decir, pues de Marujita, porque no tengo pedigrí, o sea que no, no, y también es eso, yo no tienes que estar por eso en el puesto tampoco, ¿no? Estás por méritos propios, pero es verdad que suenan muchos nombres, ciertos apellidos, ciertas cosas, que no es negativo, ni muchísimo menos, porque han hecho esas familias y esas bodegas que hoy somos lo que somos y mundialmente también conocidos. Muchísima gente alrededor del mundo llegan aquí porque precisamente pues, han escuchado ciertos vinos, las familias, han escuchado historias y vienen aquí a Jerez a conocer más y ya se encuentran la sorpresa y más cosas. Pero es verdad que hemos tenido afortunadamente mujeres de esas bodegas que han ido rompiendo barreras a lo largo de la historia. Sí, esto es totalmente testimonial, vamos, que esto no es sentada cátedra de nada. Pero sí que es verdad, bueno, comparto totalmente con Bea esa visión de que las familias bodegueras pues, han ayudado a mantener empresas de vino centenarias que han llevado el nombre de los vinos de Jerez por todo el mundo y es un orgullo ir a una bodega y decir, pues aquí está la quinta generación, la sexta generación, la octava generación, es que es tan bonito. Lo que pasa que también hay muchas bodegas más pequeñas, bodegas almacenistas que se han dedicado a elaborar vinos que a lo mejor no tenían esos apellidos tan conocidos o los mismos medios que han suplido a estas bodegas grandes que sí podían alcanzar otros mercados internacionales y que hay que ponerlas en valor también. Y en cuanto a ser mujer, bueno, yo creo que sí que es verdad que en Jerez, bueno, en general aquí en el sur, con el problema que tenemos de desempleo, pues siempre ayuda más tener algún vínculo con alguna familia o tener algún apellido para que se te abran las puertas y si no lo tienes, pues normalmente el camino es un poquito más largo y yo eso sí lo he sentido, vamos, yo sí lo he sentido, vamos, que después al final, bueno, pues trabajando pues se consiguen las cosas, pero es una realidad que en parte también se entiende. Si tú tienes la misma formación que una persona que es de la familia, pues lo más lógico es que esa persona pues tenga prioridad para ocupar el puesto que tú quieres, pero vamos, que eso es... Claro, si tienes la misma formación, sobre todo, ¿no? Es así, claro. Y en el tema de las mujeres, que hasta hace poco había muchísimas menos mujeres trabajando en la bodega, pues si de forma puntual veías una mujer, pues te daba por pensar que seguramente esa mujer era hija, sobrina, estaba casada o tenía algún vínculo familiar con la empresa. Y en Bodegas Tradición también tenéis un fondo pictórico, ¿no? Muy, que es una cosa que me gustaría que nos contaras un poco, ¿no? Sí, en Bodegas Tradición, bueno, Bodegas Tradición la fundó Joaquín Rivero en el 98, lo cual suena así un poquito, tradición del 98, suena un poquito raro, pero es porque viene de otra bodega que se llamaba Bodega CZ y que se fundó en el 1650, ¿no? Entonces esta bodega, aunque fue exitosa durante muchísimo tiempo, se perdió también con la crisis del Jerez, ¿no? Se tuvo que vender y Joaquín fue el que quiso retomar la tradición, de ahí viene de la familia. Y entonces él también era un gran amante del arte. Entonces empezó a coleccionar piezas, tenemos ahí de todo, del siglo XIV al XIX, Velázquez, Murillo, Zurbarán, el Greco. Y cuando ya tenía una colección, digamos, establecida, él empezó a buscar un sitio para tenerla y finalmente decidieron tenerla ahí en la bodega y la verdad que es un gran maridaje
hacer la visita, probar los vinos y después con la última copa nos la llevamos al museo. Claro. Así que lo que sí, Joaquín, y por hablar del tema de la mujer en el vino de Jerez, Joaquín lamentablemente falleció en el 2016 y desde entonces su hija, Elena, la que lleva tanto la bodega como la colección. Leí algo de eso, que había una mujer que es la que llevaba la bodega y la colección. ¿Pero la colección la hizo él o eran fondos que tenía? No, la hizo él. Excepto un par de cuadros que sí que, bueno, vamos a decir que fueron heredados, lo demás la formó él. ¿Y cómo ve la persona que visita ese maridaje de arte, pintura y demás y vino? La verdad que a la gente le gusta muchísimo porque hay gente que visita las bodegas por el vino. Es verdad que en nuestro caso es un caso como muy específico porque es verdad que solo hacemos vinos viejos. Entonces normalmente la gente cuando viene, y también es verdad que el precio de la visita es algo superior a la media, ¿no? Entonces cuando viene es porque viene buscando al vino, pero viene mucha gente también por la parte cultural en sí, por aprender sobre el vino de Jerez, y viene gente que viene solo y únicamente por el arte y para ellos el vino es lo añadido, ¿no? No al contrario. Pero la verdad que a la gente le interesa muchísimo y se van muy contentos con la parte del arte. Es una de las colecciones privadas más importantes de España, o sea que la gente lo valora muchísimo. Nada, tenemos que emplazarnos para poder hacer una visita, ¿no? Que sería muy importante, ¿no? Yo creo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Bueno, a cualquiera, ¿no? Desde aquí tenéis que tener el compromiso de que cada una en su faceta nos tiene que llevar. Aurora, y tú leí en tu currículum que incluso sabías algo de chino y demás, es una cosa que me llamó muchísimo la atención. Y luego lo que tú tienes de soleras y criaderas, ¿no? Que es un proyecto que tú hiciste. ¿Nos podías contar un poco a ver cómo es la cosa? Sí, soleras y criaderas, bueno, empezó como una cuenta de Instagram durante la pandemia y se convirtió pues en el nombre para promocionar mis servicios como guía, no solamente para los visitantes, pero también ofreciendo soporte a bodegas más pequeñas que a lo mejor no se pudieran permitir un departamento de enoturismo o que no tuvieran personal que pudiera hablar inglés, porque esto hay que dejarlo claro, las bodegas principalmente se deben dedicar a elaborar vino, porque si no después lo que se enseña no es verdad. Entonces las bodegas tienen que hacer vino y luego después lo que se hace en la bodega se cuenta, y hay muchas bodegas o tonelerías, o hay muchas cosas que visitar en Jerez, proyectos quizá más pequeños y que a lo mejor necesitan de forma puntual un soporte en inglés o que son interesantes para incluirlo en un itinerario de varios días. Y entonces pues empecé a ofrecer mis servicios como guía a través de este proyecto, que ya digo que compagino con los trabajos de marketing digital de la agencia con la que colaboro, que también la lidera una mujer, que es Chelsea Anton, que fue la que creó Sherry Week, que no sé si lo conocen aquí, pero Sherry Week es un movimiento mundial, una semana de celebración de los vinos de Jerez por todo el mundo. Se hace un registro digital de todos los eventos, de forma que el que esté en Japón puede ver qué es lo que pasa esa semana en Japón, o el que esté en Washington puede ver esa semana lo que pasa en Washington, o el que esté en Jerez puede ver qué propuestas de restaurantes, ofertas enoturísticas hay en la zona. Y este proyecto lo creó también una mujer de Australia y ha revolucionado bastante la visión, esa nueva visión de los vinos de Jerez en todo el mundo. Y eso es lo que hago con Solera y Criadera. Súper interesante. Bea o cualquiera, ¿por qué no nos contáis un poco, sobre todo para una persona así tan ignorante como yo en cuestión de vinos, ¿no? Algo de los vinos de Jerez? Los vinos, los tipos, lo más importante que hay en vuestras bodegas, etcétera, ¿Hasta cuándo etcétera. tenemos? Ha llegado nuestro momento. ¿Qué pregunta de una ignorante? Así mismo. Bueno, esa es una pregunta que
por lo menos a mí cuando llega me hacen, ¿no? ¿Qué haces aquí? ¿Qué hacéis? Bueno, Te preguntan, ¿qué es el vino de Jerez? Y digo, espérate, o sea, esto... Siéntate. Claro, La pregunta esto típica de una guía que llega, de una visita que llega allí sin saber dónde está de pie. ¿Es un vino? es Claro. un vino fortificado. Pero ni blanco ni tinto. Muchas veces también hay que hacerle la distinción que no es blanco ni tinto, su propia categoría, ¿no? El vino de Jerez, y que van desde los vinos más secos hasta los más dulces, que va de un vino blanco a un vino prácticamente negro, como el Pedro Ximénez al final, de uva blanca, ¿no? Qué bonito eso. Así que esa variedad también es una cosa que explicamos, el tipo de tierra, cómo se hace la vendimia, bueno, esa parte del mosto, la fortificación, que si quieres hacer un fino, pues la levadura, si no quieres hacer un fino, pues no vas a llegar a tener la levadura. Entonces, pues tienes que ir explicando también eso. Ten en cuenta que a nosotros pues nos puede llegar alguien, un enamorado de los vinos o alguien que no tiene ni idea y que aterriza, porque literalmente aterriza en la bodega y te dice, uy, esto, ¿y tú qué haces aquí, no? ¿Aquí qué tenéis? ¿Y qué te gusta? Pues no lo sé, digo, pues ya vamos a regular un poco. Entonces, para gustos los colores y colores los del vino de Jerez, ¿no? También. También hablábamos del perfil de visitantes que Claro, teníamos. es muy cuando importante. cuando venían a veces, que hablábamos que venían a veces mujeres, también vienen visitando las bodegas solas, y que muchas veces vienen parejas y viene el marido con la mujer y la mujer dice, no, es que él quiere visitar la bodega porque es que a mí no me gusta el vino. Y la mujer sale linda. Y esto también, no, es que a mí no me gusta el vino. Bueno, pero es que esto no es vino blanco, vino tinto. Hay de muy, muy seco a muy, muy dulce. Lo mismo encuentra alguno que te gusta, que normalmente para la gente que no le gusta el vino, las variedades dulces pues sí gustan, tienen más éxito. Pues sí que... ¿ves? Entonces también es bonito eso de esa gente que vienen cerrada a modo acompañante, de que se vayan conociendo y disfrutando también. Claro que eso. Yo me lo tomo personal, ¿eh? Cuando alguien dice, no, es que yo vengo acompañando, para mí el vino de Jerez no me Echa gusta. la llave digo, de la bodega, dice, aquí no digo, sale. hasta que no te guste uno, nos vamos. Porque es verdad que la gente tiene una idea, bueno, ahora he hablado de la gente de fuera de España, Claro, pero claro. hay mucha gente que tiene la idea de que el vino de Jerez es muy similar al vino de Oporto, que son todos vinos dulces y con muchísimo alcohol, así como muy agresivos, pero es verdad que es muy bonito decirle, mira, pues el vino de Jerez es esto y se hace así y tiene todas estas cosas particulares y si le añades más alcohol se hace esto, si menos tal, y después cuando lo van probando y ven la evolución y yo creo que entienden de qué viene todo, ahí es cuando dicen, vale, pues ahora sí, ahora esto me gusta, ahora esto no, y pueden ir a los bares y ya probar, porque vienen muchos que te los encuentras en un bar y que dicen, ponme una copa de Jerez. Eso no significa casi nada, o sea, es como tan amplio que una vez que van a las bodegas y lo entienden y tal, la verdad que es muy gratificante, ¿no? Para decir, mira, pues ya el Jerez tiene un comprador más. Claro, que La verdad además que se van- después eso también se va difundiendo, ¿no? Porque está el boca a boca, llegan a sus lugares. Y el perfil de persona que va a las bodegas es, antes os lo preguntaba, ¿eres más nacional, extranjero, extranjera? ¿Qué perfil tenéis más? Yo tengo de todo, de todo en todos los aspectos un poco. De hecho, por ejemplo, tengo un grupo de australianos del Inserso que vienen de marzo a noviembre, o sea que... Del Inserso, sí. Son súper divertidos, la verdad. No tengo un día igual tampoco, yo creo que es algo un poco en común, es un trabajo muy dinámico, que tu rutina, sabes que vas a ir de tal a tal día, tal hora, pero tú no sabes qué te vas a encontrar. Entonces eso también lo hace pues un trabajo bastante dinámico, no tienes 2 días iguales. Y el perfil pues te puede llegar pues una familia y un sumiller al mismo tiempo. Los dos tienen que salir igual de contentos, Claro. de la visita. O sea, y ahí está también tu profesionalidad, tu forma de transmitir, tu forma de hacer tu trabajo, en que las dos partes tienen que salir igual de contentas. Así que ahí tienes que jugar un poco tú también. Y el perfil de Australia, Yo solo ahora, tenéis más extranjeros. dice que tienes mucha gente americana, ¿no? Sí. Me parece, ¿no? Y Nosotros el año pasado, bueno, solemos tener más nacional, de hecho, ligeramente. Más nacional, después
El año pasado tuvimos entre el mercado nacional, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Holanda, ya tenemos el 90% de los visitantes. Y eso, a mí me pasa lo mismo. Es verdad que, claro, la gente, pues como solo producimos vinos viejos, normalmente a mí me viene gente que sabe ya algo de vino de Jerez, pero es verdad que te pasa a veces que, lo que decíamos antes, te viene una persona que te dice, bueno, ¿el vino de Jerez qué es? Y al lado tienes una persona que te dice, bueno, ¿y la cepa de la levadura del velo de flor? ¿Cuáles son los nombres? Entonces, claro, si yo le estoy contando a esa persona el tema de la cepa de la levadura, el otro está diciendo, ¿pero de qué están hablando? Entonces, es verdad que es una dificultad en ese caso y, bueno, además, pues, interesante para nosotras, ¿no? Para estar todos los días teniendo un día completamente diferente, pero poder explicárselo a todo el mundo para que todo el mundo lo disfrute y ir dándole a la gente la complejidad que ellos buscan. ¿Y qué diferencia hay entre ser autónoma y trabajar en una bodega? No por libre, como vosotras dos, ¿no? Bea y Águeda, que trabajan en dos bodegas, y en cambio Aurora, que trabaja por libre. ¿Qué diferencia? A ver. Tiene un tema autónomo. No, hombre, yo estoy muy contenta, a pesar de todas las trabas que tenemos en general los autónomos. Vamos, diferencia principal, no me he puesto mala desde que me he hartado autónomo. No he tenido fiebre ni un día. Esta es la principal. Pero vamos, que mis compañeras seguro que tampoco, porque son súper responsables. A ver, esto que hablábamos de circunstancias que se hayan vivido por ser mujer y a lo mejor tener... Yo siendo autónoma, es verdad que sí que tengo más libertad para ver con quién trabajo y a quién aguanto, la verdad. Vamos, estaba pensando cómo decirlo de otra forma, pero no. Así es. Es la más clara, entonces... No he tenido muchos problemas, pero sí que es verdad que puedes como amoldar un poco lo que tú quieres hacer siempre que haya demanda, que es la suerte también. También porque cuento con muchos compañeros que cuentan conmigo y entonces pues sí que hago mucho lo que me gusta. Entonces también paso mucho tiempo, que yo como guía no soy persona experta en todo lo que enseño. Yo creo que mi mayor labor es saber leer un poco lo que quiere el cliente, cómo puede disfrutar lo máximo posible del tiempo del que dispone y luego hacer de punto de conexión con gente de aquí. Es decir, yo voy a una bodega y yo no estoy todo el rato hablando, yo lo que quiero es que esta persona interactúe con esta persona de aquí para que tenga la oportunidad de contarle cómo lo vive él o ella. Y luego nos vayamos a un restaurante y también pueda interactuar. Entonces, ser un poco ese punto de conexión a mí me enriquece mucho porque yo aprendo de mucha gente. Yo no soy tampoco experta en vino, ni experta en nada en especial, sino que me rodeo mucho de gente experta, entonces pues yo aprendo un montón y no me aburro nunca. Y entonces también elijo con quién trabaja, que vamos, tampoco es que tengo que elegir mucho porque hay una red de compañeros aquí maravillosa, la verdad, que hay muy buenos compañeros. Tengo ahí compañeras de la ruta del vino también, que son las diferentes empresas que ofrecen turismo en el marco de Jerez, desde hoteles, otras bodegas, el Tablao Puro Arte, las bodegas de Páez Morilla y las tonelerías de Páez Lobato, lo he dicho, que también merece la pena visitarlo todo y hacer de punto de conexión y trabajar con la gente con la que estoy más a gusto, tengo más libertad en ese sentido. Y tanto Águeda como Bea, a veces tuvisteis que decir a alguien alto, o lo que dice ella, dice a mí cuando no me interesa, pues, pero ¿alguna vez os encontrasteis cómo se dan esas circunstancias tan especiales? Hombre, afortunadamente son pocas veces, por lo menos en mi caso son poquitas veces. Y sí que es verdad que hay alguna que otra vez que has tenido que poner un poquito de distancia, ya no dejas de ser, ya eres como desagradable.
Y no es que sea desagradable, es que no estoy en un escaparate, tampoco. Entonces sí que es verdad que, bueno, he llegado a tener situaciones desagradables. Desagradables en el sentido, bueno, mi madre se va a enterar ahora. Qué malo es que vengan los padres y las madres a estas cosas, ¿eh? Pero bueno, hubo un momento que a un visitante ya era demasiado reiterado, las veces que venía, incluso con regalo, ya te empiezan a saltar las alarmas un poco y ya te seguía en redes sociales y ya era todo un poco más de la cuenta y tenés que hacerle un escrito de, por favor, no vengan más. No vengan más. Entonces sí que es verdad que afortunadamente es de las muy poquitas cosas que pasa, pero bueno, es parte de la parte fea de la exposición en la que estamos también. La verdad es que sí, la demostración. Te diría que, o sea, últimamente menos, que es más común cuando yo antes cuando estaba en Tío Pepe tenía grupos más grandes, era un poco más turístico en ese sentido, ¿no? Esa visión, pero sí que ha habido comentarios, pues eso, del sentido de, yo qué sé, cogerme la mano y decirme, ay, no tienes anillo, significa que te puedo invitar a cenar esta noche, no sé qué, y un señor que podía ser mi padre o mi abuelo, y decirle que no, y insistir hasta que yo dijera, oye, que si no llamo a un compañero, en plan, o sea, me veo en la posición de tener que llamar a alguien para que me ayude porque me estoy viendo que con mi palabra no te es suficiente. Y de esas, pues igual también, de escribir emails, de tal, y son situaciones que tú dices, ¿por qué? Si esto a mi compañero no le pasa, ¿por qué me pasa a mí? ¿Sabes? ¿Que tengo que ser menos simpática? ¿Tengo que ser más seria, más tajante? ¿O qué? En mi forma de ser y como me gusta pues transmitir, ¿no? Simplemente estoy hablando de vino, porque pero es verdad que han pasado unas cuantas veces, ¿eh? ¿Os parece que podamos abrir preguntas que la gente quiera hacer o algo, ¿no? Claro. ¿O queréis exponer algo más, alguna cosa que os parezca que nos queda en el tintero? Claro, pues no. Claro, sí, no, Sí, al revés, si es lo que esperaban un poco Claro. encontrar hoy o si tienen alguna pregunta. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, levantáis la mano y ellas contestan, que yo también creo que es muy importante eso, ¿no? Porque seguramente que habrá muchas cosas que quedan sin explicar y demás. Bueno, ha estado todo muy bien explicado. Mira, el micro, Bueno, yo iba a preguntar, cuando te viene un cliente de fuera que no conoce el vino, ¿cómo enfocáis la manera de eso que habéis dicho de, pues, tú te vas a quedar aquí hasta que te guste uno? ¿Eso cómo lo afrontáis? Es decir, ¿qué le decís? Pues, prueba este, o hacéis algunas preguntas antes a ver por dónde van los tiros. Yo en mi caso, bueno, claro, si vienen, por ejemplo, a comprar, no tienen ni idea del vino de Jerez, normalmente le pregunto qué es lo que les gusta y que me cuenten algún vino que le guste o algún estilo que le guste, o si le gusta, con que me digan si le gusta más seco o más dulce, ya por lo menos te puedes ir haciendo una idea. Pero si vienen a la visita es más fácil todavía, porque ya les vas a contar toda la historia, cómo se produce y tal, y ya el hecho de que ellos vean de por qué ese vino es como es por la producción, y ya después lo van probando uno a uno y ven la evolución, yo creo que ahí ya ellos mismos van viendo, y a algunos les suele gustar, porque es verdad que la variedad es grandísima. Yo suelo, preguntar de dónde vienen, que siempre da alguna pista. También cuando vienen siempre tanteas un poco, siempre canta un poco si tiene más interés en la agricultura, porque tenía a lo mejor un abuelo que bebía alguna marca de brandy, que es increíble, pero es que viene gente de todo el mundo y marcas que la hacen al lado de tu casa, están 2 generaciones antes y le entra una nostalgia, entonces tú sabes que puedes tirar por ahí.
pues gente a lo mejor que le interesa, yo qué sé, la logística, cómo se venden los vinos, cómo se... la historia que han visitado previamente o que van a ver después, y luego a la hora de presentar los vinos no limitarte a el fino envejece bajo velo de flor, sino siempre presentarlo en causísticas con un plato de comida delante, si puede se lo pones, a lo mejor porque estés en una ruta gastronómica, o si no, siempre poniendo como ejemplo cómo lo disfrutas tú. Es decir, esto no es un vino que te voy a meter entre ceja y ceja porque es lo que hay aquí, ¿no? Sino que tú puedas imaginarte cómo aquí se disfruta ese vino y por qué se ha elaborado durante tantísimo tiempo y se sigue consumiendo hoy en día. Y con qué plato a lo mejor de tu tierra, pues hay gente, a lo mejor viene también mucha gente que es vegetariana y a lo mejor pues no sabe cómo maridar un espárrago con una alcachofa, y resulta que va estupendamente con una amontillado más que con un vino blanco o un tinto. Entonces siempre tiene como alguna cosa específica en la que le puedes presentar, pero siempre como poniéndole un poco más de situación, no solamente definiendo lo que es cada uno de los vinos, en mi caso. Bueno, en mi caso más o menos es parecido. Cuando llegan también a la bodega, si vamos a hacer una visita, bueno, ¿de dónde eres la primera vez que llegas a Jerez? ¿Has probado los vinos antes? Si todo es no, un poco, que puede ser muchas veces, es la primera vez que vengo a España, es la primera vez que aterrizo aquí en Jerez y no he probado vino de Jerez antes. Bueno, yo siempre digo, abre la mente, porque todo lo que tú te estás imaginando, esto va a ser lo contrario. O sea, que a mí, por ejemplo, han entrado a la bodega y me han dicho, qué sucia. Digo, a ver, que ponte que esto es otra cosa, que yo no quito ni la mota de polvo que tiene la bota, porque es parte de todo ese, entre comillas, ese ecosistema que tenemos también dentro de la bodega. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que, como he dicho antes, que ni es un blanco ni es un tinto, que tienes que abrir un poco la mente, que desde el más seco hasta el más dulce, que con el tema del maridaje también es mucho más fácil entrar con ellos. Que te llegan a la tienda, yo también estoy en la tienda, estoy en todas partes, pero y te entran por la tienda y te dicen, yo es que quiero comprar una botellita. ¿Pues de qué? ¿Sabes? Ya empiezas a hacer un poquito más de preguntas, igual si te gusta más el vino el seco, más dulce. Yo hay una pregunta que a veces la hago y me miran como diciendo, esta mujer no se ha enterado de nada. ¿Te gusta el whisky, por ejemplo? A mí me abres el abanico de ir tirando, por ejemplo, con un oloroso. Y me quita una variedad mucho más grande. Bueno, pues prueba un cream. Venga, ve probando por ahí. Si no te gusta, lo prueba con una rotajita de piel de naranja, les vas dando ideas. Incluso, míralo, yo hago en mi casa esto, pues yo me lo tomo con un chocolatito negro con naranja, pues, y quieras tú que no, a lo mejor no he comprado. No pasa nada, porque eso también es otra. Meterle al cliente por narices que se tenga que llevar una botella. A mí no me gusta que me persigan en las tiendas, yo no lo hago tampoco. Entonces sí que es verdad, y cuando te dicen las nacionalidades, hay veces que puedes jugar en tu mente un poquito por donde ir tirando, o incluso de referencia. Te viene un italiano, sabes que el vino dulce también les va a gustar, tienen de referencia Vinsanto, Pasito, que vienen de otras zonas de Europa que hacen el ice wine, que puedes tirar también por la parte dulce. Bueno, al final tienes tus juegos y tus referencias para ir sorteando el tema un poco. Y luego que aquí no tenemos nosotros mucha cultura de la coctelería, pero para gente que a lo mejor no le guste consumir tanta cantidad de alcohol, bueno, no hay cultura de la coctelería hasta que llega la feria, porque yo no entiendo por qué nos hartamos de rebuito, termina la feria y ya no me rebuito hasta el año que viene. Pues se explica, pues mira, en vez de consumir una copa de fino, pues lo puedes mezclar y compartir así. En lugar de tomarte un gin tonic que tiene más alcohol porque es un destilado, pues te tomas un fino con tónica. Y sí que hay más interés en la coctelería fuera de la que nos podamos imaginar, y los vinos de Jerez están teniendo un papel muy importante porque son vinos con muchísimo potencial en boca pero con mucha menos cantidad de alcohol, y esa también es una forma y aparte lo que decía Bea también, el cream con el hielo, la naranja, pues ofrece otras formas de consumo también. Perdón.
¿Iba a decir algo más? No, que ella estaba levantando la mano. Hola. Soy un poquito afónica. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por visibilizar el papel de la mujer en el mundo del vino. Yo también me dedico a ello. Conozco a Aurora hace unos años. Y me debería estar aquí. Añadir un poquito mi punto de vista, ¿no? Porque hay una cosita que me gustaría añadir, además de todo lo que habéis dicho, que me ha parecido súper interesante, pero no me podía quedar callada porque hay algo que a mí me afecta en primera persona. Yo formo parte de tercera generación de una familia de bodega. Cuando antes estabas diciendo, Bea, el tema de que si te preguntaban y tal, a mí no me lo preguntan, pero lo que quiero es, pues bueno, añadir un comentario para que también seáis conscientes de la realidad que tienen las familias de tercera generación, no los hombres, las mujeres, en este caso yo y mi madre y yo, y de cómo de injusto ha sido su trayectoria como actual directora de la tonelería Antonio Páez Lobato y Bodegas Páez Morilla, de ambas empresas familiares. Os cuento brevemente, ¿vale? Mi madre son 9 hermanos, 2 hombres, 7 mujeres, los cuales, pues, por el hecho de nacer hombre, ya significaba que tenían que trabajar con mi abuelo. Y las mujeres, pues en este caso, mi madre desde las pequeñas tuvo la suerte de poder estudiar. A mis tías más mayores la sacaron del colegio para ayudar a los pequeños, como a la mayoría de las familias de aquellos años. Y bueno, y mi madre tuvo la suerte de trabajar en el negocio familiar. Pero no con esto era suficiente. O sea, mi madre estaba totalmente excluida dentro de ese machismo evidente que había en la época y que hoy día sigue existiendo. Yo me dedico al tema bueno, llevo la dirección del departamento de exportación y también llevo el tema de visitas de la bodega y tonelería. Y en mi caso particular me he encontrado micromachismo y machismo, todas las letras mayúsculas, y os podría poner miles de ejemplos, pero bueno, se me venía uno a la mente en una de las ferias donde vamos todos los años a intentar vender nuestros productos, porque hay mucha competencia, hay que moverse, porque es muy complicado. Yo he ido con un compañero, que este compañero mío no se dedicaba al tema comercial ni nada, pero le dije, oye Luis, acompáñame. Y yo dedicándome de lleno al departamento de exportación y llevando la dirección de ese departamento, me he cruzado con hombres que se han interesado por nuestros productos y directamente a mí me han girado la cara y se han dedicado a hablar con mi compañero Luis. Luis, cumplo el 12 de mayo, 38 años, mi compañero tendrá 7 años menos que yo, no por la edad, pero simplemente es como, joder, pero por este tío, ¿por qué no me está mirando a mí si yo soy la que le estoy hablando a él, ¿no? Entonces automáticamente te cabrea. Es un cabreo y es una lucha que seguimos teniendo las mujeres en el sector del vino, vosotras en el sector turístico. Yo ya dejé de hacer visitas de guía turística porque, bueno, se contrató a otra persona que lo hace seguramente mejor que yo. Y bueno, y simplemente para añadir estos comentarios a vuestra ponencia y que no pase en balde estos machismos que seguimos viviendo día a día, y que te vas a reuniones a lo mejor de otros directivos de bodegas y te encuentras con que eres la única mujer. Yo muchas veces voy sustituyendo a mi madre porque a lo mejor me ha puesto de suplente o algo, oye, es de tú. Y yo voy con hombres de 60 años, yo me siento muy pequeña ahí al lado, pero te tienes que hacer, no sé, es como, hay que vivirlo, ¿sabes? Pero te sientes muy pequeña, porque te sientes en un sector de hombres y encima de hombres de edad ya avanzada que están a puntito de jubilarse la mayoría. Y bueno, quería intervenir con esto y aportar algo más en vuestra ponencia. Muchas gracias. Yo voy a responder si queréis. Bueno, yo te agradezco mucho la intervención, no sé si escucha. No, pero no te, a ver, no te enrollaste nada, al revés.
Te agradezco muchísimo, muchísimo la intervención. Realmente el objetivo de esto, nosotras somos el Aula Virginia Woolf, Espacio Feminista del Ateneo de Jerez. El nombre lo dice todo. Y lo que queremos, entre nuestros objetivos, por un lado está denunciar los asesinatos de mujeres, la violencia vicaria ejercida contra niños y niñas, y por otro lado, muy importante, es la visibilidad de las mujeres, en un mundo donde el patriarcado es muy fuerte, en todos los sectores. Por eso no te enrollaste, ni muchísimo menos, al revés. Es una intervención que complementa muchísimo esta mesa. Muchas gracias. Antes, un segundito, antes, vale, nada, una cosita. Nada. Simplemente decir que, bueno, muchísimas gracias a la intervención que ha tenido la compañera, pero que esa fila que hay ahí de 4 mujeres es para poner en el foco en esa fila, porque son 4 compañeras, pero vamos, a cada cual más importante en nuestro mundo también, ¿vale? Cada una en su sector, tonelería, bodega, restauración, tablao, y que bueno, que igual que estábamos nosotras aquí, podrían estar ellas en esta parte de la mesa perfectamente las 4, vamos. Sí. Bueno, y ahora, sí. Buenas tardes. Muchas gracias por compartir vuestra experiencia y toda vuestra historia. Quería haceros una pregunta, una curiosidad. ¿Por qué las personas sordas no hay contacto con personas sordas dentro de las bodegas? No hay ¿Visitantes? Sí, las personas sordas no visitan las bodegas, no habéis visto, no habéis hecho ninguna guía que habéis visto a ninguna persona sorda. Sí. Es verdad que adapta. ¿O cómo lo hacéis? Yo, por lo menos, mi primera experiencia fue con una persona sorda y que era en inglés, con lo cual ya la lengua ya me jugaba a mí en una mala pasada. Entonces, tú estás muchas veces como un robot de manera automática, pues dando tu visita, con tu guión, tus cosas, y en ese momento ya cambias totalmente. Entonces tienes que readaptar la visita a todo. Igual que me ha venido una persona sorda, pues me ha venido una persona invidente. Pues cambia. Mucho más en el tema de olor, de sonidos, por ejemplo, en mi caso tengo que evidenciar pues esa parte también, incluso tocar, sentir, juegas con los otros sentidos también. Aunque nos falta mucho camino por adaptar, la verdad, muchísimo más. ¿Hace falta hacerlo accesible? Sí, totalmente. Fuera de Europa... En el resto de Europa están obligados a hacerlo todo accesible. Es lo que se debería. Hay situaciones en las que te encuentras que tienes que adaptarlo o incluir a la intérprete si la persona sorda no puede ponerlo en internacional. Hay intérpretes que lo hacen en internacional para el resto de los idiomas. Es muy importante aquí en Jerez dar visibilidad también a la accesibilidad. Sí. Estoy un poco nerviosa, perdona. Las bodegas es muy importante hacerlo accesible para todos, independientemente del idioma, Francia, Alemania. Hay que saber lengua de signos, igual que se sabe cualquier otro idioma. En inglés, sabéis alemán, es muy importante que también aprendáis lengua de signos. No, vamos, sí, toda la razón. Yo es verdad que no he tenido público
pero seguramente porque no lo he ofrecido, que seguramente si lo ofreciera pues sí lo tendría. Ha aprendido chino sin tener mucho chino, tiene WhatsApp que no haya aprendido lenguaje de signos, pues también. Lo tengo en mente, ¿eh? Lo que no tenía es tiempo todavía, pero vamos, que es algo que he mencionado más de una vez que me encantaría aprender, así que... Yo voy a decir igual que no hemos tenido, pero tampoco porque no tenemos oferta. No hemos tenido porque no se ofrece, pero seguro que si tuviéramos ese servicio habría demanda. Claro. Sí. Sé que hay un compañero que regentaba lo que era la Fonda Barranco, que hoy en día es la Gitanilla, y este chico sí estuvo organizando cata y organizando visitas de no turismo y estaban adaptadas. No sé, se llamaba Alejandro, pero no me acuerdo yo el apellido. Pero no sé qué pasó con él, y una de las peculiaridades que tenía en su servicio era que él ofrecía también adaptado. No sé qué, él era el que lo ofrecía y no sé qué pasó con él. También sería interesante explorar si sigue disponible para contar con él. Sí. La verdad que Tarea, sí. Dame la tarjeta. Yo pues sí, os quería preguntar, cuando vienen personas de otras religiones que a lo mejor no consumen vino de cara a la galería y se encuentran, van a visitar una bodega y se encuentran a una mujer, ¿cómo reaccionan? Bueno, yo creo que a lo mejor hoy en día está más... no es un shock, quizás, ver a una mujer en una bodega. Antiguamente sí que sería chocante, pero hoy en día yo no me veo en esa... que se sorprendan. Quizás a lo mejor se sorprenden más porque eres joven, y dicen, pero tú qué me vas a explicar. Por eso yo he dicho antes que la delgada línea entre ser mujer y joven, hay veces que no sabes bien por dónde puede ir la historia, y a lo mejor lo puedes malinterpretar tú misma. Pero es verdad que no es una sorpresa. Quizá porque incluso te dices que no aparenta tú la edad que tú tienes. Claro, ya me estás jugando con la parte joven. Ahí, ¿no? Y a lo mejor te dicen, ¿puede venir el responsable? No, el responsable soy yo. No, pero ¿y alguien más? No, verás tú, es que soy yo. Es que, como digo yo, toco para lo bueno y para lo malo. O sea, que no hay en ese caso. Eso es verdad. Y a mí me ha recordado ella hablando de esa... en esa feria de vinos, eso pasa... A mí me ha pasado bastantes veces. Ya te digo, igual que lo dices tú, no sé si es por mujer y después se alimenta que soy joven, o porque soy joven y se alimenta de que soy mujer, pero tal cual de abrir, además, gente, pues eso, sumilleres y tal, y que a lo mejor mi compañero esté pasando y que le den a él la mano tal, y a mí me digan hola y como que yo le estoy abriendo la puerta, y es como, no, te voy a atender yo. O estar con otra persona de la bodega que no se dedica al vino y que le hagan preguntas de vino a esa persona y a mí como si no existiera, y mis compañeros no, es ella la que sabe, yo no, y eso pasa muchísimas veces. O justo hace 2 semanas me hicieron una pregunta en una visita, la respondí y al rato llegó un compañero y se la volvieron a preguntar y es como, no te ha valido mi respuesta. La respuesta ha sido exactamente la misma, entonces como se te pone mucho en duda a veces y te preguntas por eso, ¿es porque soy mujer o es porque soy joven o por las dos? ¿Y cuándo se acaba lo de joven? ¿Cuándo se me toma en serio? También porque ya tengo 30, o sea que ya... Así que la verdad que... No sé si entendió, si son personas de otros países, a lo mejor lo he interpretado yo mal, de otros países en los que el contacto con la mujer o religión, en los que el contacto con la mujer, también hay que saber... Perdona, yo en mi experiencia he tenido de todo. Sí, no, yo me refería a la pregunta. ¿Pero qué era? ¿Región o religión? Religión. Pero yo no me he enterado. Religión. Yo me he enterado de religión también, pero lo entendí yo. En español, vaya, porque Luis no habla inglés ni habla otro idioma, y esa persona... es que me has dicho que si era tan extranjero. En mi caso particular, yo he viajado mucho para intentar y hacer lo posible por vender el vinagre, el mejor vinagre del mundo, y me he cargado ferias y horas de pie y en fin, todo el esfuerzo que tiene esto, y mi compañero al lado mía le ha tenido que decir a esa persona,
como diciendo, mírala a ella, pero es ella la que lleva el departamento, yo estoy aquí ayudándola, ¿sabes? Y eran españoles porque, ya te digo, Luis no sabe hablar otro idioma que español, en mi caso. Perdón, porque lo que hemos entendido mal en la pregunta, no era región, era religión, ¿no? Vale, vale. Aquí no. Por religión, sí que es verdad que no es a bote pronto. Por religión, no. Porque si alguien que tenga una religión en la que el alcohol está prohibido, evidentemente no. Pero he de decir que sí he tenido grupos, en especial, ahora mismo que sí recuerdo uno, únicamente hombres de una religión que no permite el alcohol a puerta cerrada, pidiendo absolutamente todo puerta cerrada, tabaco cerrado, todo cerrado. Y bueno, y lo chocante ahí fue que, claro, cuando yo abrí la puerta, no habían pedido que fuera un hombre, porque no se imaginaron en ningún momento que la que le iba a abrir la puerta era una mujer, claro está. Eso, pero sí que es verdad que la religión pues no se mezcla en este ¿Qué? Eso, Sí, pero todo y más, bebieron, todo y más, hombre, por bebieron. supuesto. Por supuesto, y lo que me contó el guía, que yo siempre, bueno, confundo dos sitios aquí en Jerez, Don Pepe y la Venta Esteban, bueno, de los sitios que tienen reservados para que nos entendamos, que jamón, lomo, todo, se lo bebieron todo. Ahí se lo comieron todo y ahí no hubo problema. Pero sí que es verdad que por lo menos en mi caso no tengo yo esas dos mezclas. Buenas tardes. Mira, yo quería preguntar si a nivel nacional, ¿cómo está el tema de la mujer igual que ustedes? Porque yo sí llevo enamorado del vino, veo mucho Rioja, todo, ¿no? Y tampoco veo mujeres. O sea que a lo mejor choque incluso nacional, ¿no? No sé cómo... Le iba a preguntar antes la pregunta al tema de esta chica que ha hablado antes, de la tonelería, que como ha estado a nivel nacional más moviéndose, no sé. Si lo podías contestar tú. Vamos, o ella. No, que que ya usted sabe. Sí, claro. Vamos. Que como te has movido más por ahí a nivel nacional, ¿cómo está el tema de mujeres de cara al público? Claro, del sector del vino. Nulo. Me pregunta usted que si en ferias internacionales hay un porcentaje más o menos equilibrado de mujeres con hombres. ¿A nivel nacional? Sí. Cuando tú vas a la bodega de la visita, porque yo he ido muchísimas visitas en España y no hay mujeres compartidas. Bueno, quizá ese tema a lo mejor lo deberían de responder ellas, que se dedican al enoturismo más que yo. Pero en mi caso de lo que es comercio internacional, yo desde mi punto de vista, vamos, y lo que puedo observar es que hay bastante equilibrio entre mujeres y hombres. Sí. Y en todos los cargos, no que el hombre sea el jefe y la mujer la azafata, como hablábamos, sino te ves en cualquier bodega, en cualquier empresa, en el sector agroalimentario sobre todo, igual, sí. Bueno, el año pasado, respecto a esa pregunta tuya, el año pasado hicimos una formación en La Rioja y yo creo recordar haber visto bastantes mujeres dirigiendo lo que era el tema enoturista. Sí, a ver, nosotros nos atendieron muchas mujeres y estuvimos en 12 bodegas diferentes. Entonces, sí, en 3 días estuvimos en 12 bodegas y así de memoria yo creo recordar, ¿verdad, Aurora? Lo que pasa es que, claro, el contacto que teníamos nosotros era lo mismo, centro de visita. Yo no sé si hay más o menos, yo sé que aquí hay muchísimas, no solamente en enoturismo, sino en marketing también que trabajo. Yo trabajo casi todo con mujeres, casi todos son mujeres las que trabajan. Otra cosa es que los altos cargos generalmente los ocupen más que nada los hombres, porque bueno, pues porque esto está en evolución y luego porque
cuestiones a lo mejor personales, pues es más común que las mujeres tengan más pausa, sobre todo por el tema de la maternidad, que les hagáis más lenta o les impidan desarrollar su carrera profesional hasta alcanzar esos puestos. Pero en lo que es en cantidad de mujeres, yo no sé si hay más, pero sé que hay muchísimas en el marco de Jerez, en enoturismo como en otro. Otra cosa es el tema de los toneleros, de capataces, que hablábamos también. Hay puestos dentro de la bodega que no se ven mujeres. Si nos ponemos a mirar lo que son las tareas dentro de la bodega o las funciones. Pero en cuestión de cantidad, yo diría que vamos que casi un ejemplo es ver tantas mujeres trabajando en diferentes departamentos. Vamos, era una curiosidad. Sí, ¿no? yo... Sí, no, sí, está bien. No. Que la pregunta no se debería ni hacer siquiera. Claro, Ya, claro, sí, claro. no, pero está No, bien ese- pararse a yo creo que observarlo. Claro, yo creo que el mundo del vino sigue siendo bastante masculino. Y todavía se pone, yo qué sé, pues una bodega pues de Cataluña, el padre ya deja de hacer vino, se deja a la hija y ya la gente empieza a hablar. En plan de, claro, claro, pues igual pues con Sara Pérez, por ejemplo, la gente empieza a hablar, y a ver qué va a hacer ella, ¿va a seguir con lo que iba a hacer el padre o a qué va a hacer? O ella sabe de verdad de vino, siendo enóloga. Siempre hay esas cosas, que hay el doble rasero y ahora me estoy metiendo ya aquí en cosas, estoy contando mi libro, ¿no? El doble rasero de la herencia, que cuando un hombre hereda un puesto, una bodega de su padre, es precioso y nos encanta la historia. Estamos aquí escuchando a Antonio Flores de González Vía llorando, y cuando lo hace una mujer se le pone en duda y dice, está en ese puesto porque lo tiene el padre, pues igual que el hombre. Claro. Después está que te formes y tal, pero hay un doble rasero en la tradición. Muy importante, era lo que hablábamos antes. A mí, si me permite contestarle, hay una asociación que son Mujeres del Vino, que nació sobre todo en el norte de España. Se fundó en el 2019 y creo que adquirió entidad como organización en el este año, me parece, ¿no? Y hay una chica que es Meritxell Zalgueras, que es la que incluso escribió un libro, ¿no?, comentando todo lo que estamos hablando aquí, ¿no? Y me extrañó que en esta Mujeres del Vino no aparece Jerez. Aparece en muchos lugares, como aparecéis en el enoturismo y todo eso, pero en cambio no aparece, vamos, yo lo busqué por encima, ¿no?, a lo mejor, no aparece Jerez. Ella habla de la maternidad, además titula, ¿y la señora también tomará vino? Que lo dice todo, ¿no? Y me parece que es muy interesante porque todo lo que más o menos comentamos aquí lo comenta, ¿no? Y algunas, si me permitís, en el 2019 decía que nos dejen de pedir que quieren hablar con nuestro jefe cuando somos nosotras que curramos en la sala del restaurante, que no nos limiten solo a limpiar copas en las ferias cuando sabemos tanto de vino. Queremos divulgar la cultura del vino y el consumo responsable para educar a los jóvenes. Otro tema que nos quedó, la educación de la gente más joven, también muy interesante. Queremos promocionar el rol de la mujer en la sociedad y en el trabajo. No dejamos cabida a micromachismos, como cuando dan a degustar el vino al hombre de la mesa. Sí. Me parece que también es un tema interesante y no encontré, en mirarlo vosotras, a ver, ¿no?, que a lo mejor estoy yo equivocada, pero me llamó la atención ver esto y con unas cosas como las que estamos, como todo lo que hablasteis aquí vosotras. Bueno, sí. Si no hay ninguna pregunta más. La cogió el gusto, ¿no? Es que a colación de todo esto, ¿cómo veis de aquí a 20 años el relevo generacional que pueda haber en las bodegas? También con lo que ha comentado la compañera de que va su madre o va ella y todos los demás son señores de 60 años. Quizá de aquí a 20 60 años ya tendrán 90. ¿Cómo puede ir la cosa? ¿O qué esperáis o qué creéis? Hombre, yo creo también, por lo menos en mi punto de vista, yo creo que las generaciones nuevas vienen pisando fuerte también, ¿eh? A mí cuando me preguntan, ¿tú cómo ves la gente joven? ¿Cómo crees que...? Hombre, aquí hay muchos proyectos en Jerez dando visibilidad a gente joven que son súper interesantes y ya no únicamente en una bodega,
Si nos vamos a la parte de restauración, Albarizar las Venas, o sea, son unos compañeros que están haciendo un proyecto brutal, porque aquí sitios así de vino con esa carta, esa extensión y la divulgación que hacen ellos, no solamente a la hora de ellos como marca, sino lo que tienen también allí, es bastante importante y es gente pues de nuestra edad y son nuevas generaciones pisando fuerte. Yo pienso también que gracias a las generaciones jóvenes esto está volviendo también el vino de Jerez a ese lugar en el que estuvo antiguamente, en una generación un poquito más, bueno, en otro ámbito, en otros años, otro más casposo podemos decir, pero que ahora es totalmente diferente. Y que nosotros, la generación joven, hoy en día somos los que estamos poniendo, creo yo, más en valor nuestra propia tierra y nuestro propio producto. ¿Ah? Pues... vale, vale. Pues nada, agradeceros infinitamente esta tarde tan estupenda, tan llena de valores, tan llena de mujeres. A fin de cuentas, sois el futuro. Vale, muchísimas gracias.